Buenas noches, bienvenido a Peña de Mujeres, como todos los sábados en este ciclo político. Venimos mal, hoy, mal. Arrancamos con la picadita de paladar. Muy buena. Muy buena. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Estamos tentados. Yo acá estoy como en la Antártida, te digo, porque me está pegando el aire acá, Frío, allá. calor. Bueno, les quiero contar que hoy vamos a hacer un programa, trataremos de que sea lo más serio posible y con la data más ajustada y de la fuente más prestigiosa posible. Y los tenemos presente a Lucía Billú, que está a cargo de la Dirección Provincial de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, un ratito charlando con nosotros, con estas cuestiones que ya le estuvimos adelantando en otros programas, sobre cuál es la situación de aquellas personas que terminan su edad productiva, digamos, hasta los 60, como se reconoce en nuestras leyes, y pasan otra etapa siendo absolutamente jóvenes y con 30 años más por delante, con un montón de expectativas y de proyectos para ver cómo eso puede ser productivo desde otro ángulo. No solamente del económico, donde hoy todo se mide, pero es interesante tenerlo ahí por una cuestión de salud. Sí, que no pasen a pasivo como realmente sería la palabra, sino que estén integrados en algún plan. Es que la productividad no tiene que estar dada por lo económico. Totalmente. Activo y pasivo no tiene que ser una medición económica, tiene que ser una medición de vivencia. No tenemos que ser productivos las 24 horas del día. Es que no hay que ser productivo 24 horas del día si querés. El ocio puede ser productivo, pero tiene que ver con el valor que uno le da a la actividad que esté ejerciendo. El ocio a lo mejor es muy productivo en lo imaginario, en tratar de proyectar, en generar nuevas cosas. Lo voy a intentar, voy a probar más ocio para tener más creatividad. Es que quien puede gozar del ocio, ¿entendió? Bueno, arrancamos felices hoy este sábado. Quiero presentar también, tenemos a Federico Fulini, que es candidato por Proyecto Futuro, candidato a intendente, que se presenta en una situación compleja porque fue por afuera del peronismo, a pesar de ser un gran dirigente peronista. Dentro de estar en la militancia y demás, pero bueno, fue por afuera y... Bueno, a preguntarle por qué, porque también eso... genera algunas cuestiones internas que creo que más que nunca en este momento deben debatirse. Y que busca representar también, ¿no? Exacto. Claro. Hacia adentro de los espacios políticos. Porque hoy lo que está por ahí en debate es el sector político, el protagonista político de distintos sectores, quienes llevan adelante los procesos democráticos, frente a la no política que llevaría adelante procesos que no sé cómo se llamarían. Hay que ver qué hay afuera de él, qué es la no política, francamente. ¿Qué es la no política? En principio es un modo de presentarse frente a un electorado, nada más. Él está haciendo política desde otro lado, sigue haciendo lo mismo y habrá querido probarse. Puede ir. No, pero me parece que Mariela se refiere a los candidatos que tienen un discurso antipolítico, ¿no? Claro, al discurso que se ejerce hoy en la sociedad toda, y de hecho lo vimos viendo los votos, porque más allá de lo que uno entiende como el candidato, es cómo se proyectan la voz del candidato a través de los votos con la gente que se siente representada. Un datito cortito, en la ciudad de Santa Fe, el tercer puesto es para el voto blanco y nulo, sumados juntos, son casi 29.000 votos, un 15% sobre el total. El 15% es una barbaridad sobre el... Bueno, es lo que sacó el peronismo. Es mucho. Bueno, es para debatir y para trabajar en lo que queda. Bueno, vamos al primer corte y presentamos al primer invitado. Gracias, bienvenido. Volvimos del corte y ya estamos sentadas en nuestra mesa con nuestra primera invitada de hoy, Lucía Billú. Lucía es directora provincial de personas mayores que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y es socióloga también. Así es. ¿Cómo andás, Lucía? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Vos es que me parece muy interesante el tema de esta dirección y le prestamos especial atención
porque tiene que ver un poco con el futuro inmediato. De esta manera. Esto vuela. Pero más allá del futuro inmediato, digamos, hay muchas personas que hoy, a los 60 años, a la edad de jubilarse las mujeres, 65 años los varones, estamos en una etapa de absoluta plenitud y no nos dedicamos a lo que se llaman tareas pasivas. ¿Cómo es esta situación y cuál es la perspectiva en este cambio, en este mundo que tiene previsto ser mayor bastante más tarde? Nosotros seríamos adultos mayores jóvenes. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que decís vos del futuro inmediato es para todos y para todas, digamos. O sea, para algunas personas estarás más cerca la edad de los 60 años, por ponerle una edad, ¿no es cierto? Pero todas y todos vamos a ser mayores. Tenemos que apuntar a eso. Si no logramos llegar a esa edad es porque no logramos seguir viviendo, digamos. Entonces nos tendría que preocupar. Tenemos que ponernos felices de llegar a ser mayores y tener esos proyectos, como vos decís. Bueno, cuando se dice un poco el cobro de los pasivos, bueno, esto es una palabra que habría que cambiar. Hay que cambiar pasivos por trabajadores jubilados, trabajadoras jubiladas. Como me dijo una vez una persona mayor jubilada, yo sigo siendo un trabajador, solo que estoy jubilado. O sea, no estoy trabajando y recibiendo ese salario por el trabajo que estoy haciendo, pero no soy pasivo, digamos, no dejé, como decías vos, no dejé de hacer... De producir. De producir o hacer otras cosas, otras actividades que no necesariamente tienen que ver con producir. No, con la economía. Claro, exactamente, sí, exactamente. Claro. Decime, y nosotros ahora que la vez pasada decíamos, viste que vos a los 18 decís, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Elijo una carrera, bla, bla, bla. La vez pasada hablamos acá que vos ahora te estás por jubilidad y tenés que pensar qué ser cuando sea grande. ¿Qué vas a ser cuando sea grande? Porque te quedan 30 años. Exacto, exacto. Bueno, entonces, 30 años a que una persona que sale del sector de la activa, digamos, para pasarlo pasivo, no sé cómo ponerlo, diferenciarlo con vos, pero que está muy bien que se pase a una zona de no producción económica, pero que de todas maneras está viviendo, necesita un montón de otras cosas. ¿Cómo suple el Estado esto que hoy se ha prolongado tanto? Bueno, en un principio las jubilaciones fueron pensadas para un descanso, para un retiro, para que no quedan muchos años en la esperanza de vida luego de la jubilación, pero cada vez, como vos decís, esos cantidad de años se convirtieron en la misma cantidad de años que trabajé, si tuve ese trabajo, ¿no es cierto?, formal para poder jubilarme, ¿no? Y hoy en día, bueno, el Estado tiene que tener distintos tipos de actividades, distintos tipos de programas, de proyectos que tienen que poder responder a las distintas, digamos, demandas. Hay demandas que tienen que ver con una vulnerabilidad social, que por ejemplo las residencias de larga estadía responden a una demanda de cuidado muy grande que hay en la población cada vez más. Porque la gente, lo que comúnmente se llama o se quiere dejar de llamar geriátrico, hoy es residencias de larga estadía. Residencia de larga estadía. Esa sería la forma correcta de llamarlo para hacerlo más cariñoso, más abrazador, digamos, ¿no? Sí, lo que apunta a la residencia, que en la convención se habla de esta residencia, en la convención latinoamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, la residencia como un espacio de vivienda, de contención, de alojamiento, pero también de un hogar, digamos, pensarlo como un sentido de un hogar y no únicamente un lugar donde me atienden mi salud. Exactamente. ¿Y cuántas residencias de larga estadía hay en la provincia? Bueno, en la provincia de Santa Fe, que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social, son 19 en la provincia. ¿Con qué capacidad? En total, aproximadamente 1000 personas. 1000 camas. 1000 camas, exactamente. 1000 camas. Entonces, hablándolo en términos hoteleros, ponele. Más allá del cuidado que necesitan. Entonces tenemos 1000 camas. En un universo de adultos de un promedio de ¿cuánto más o menos? No, enorme. Enorme. Nuestra provincia es la tercera provincia más envejecida. Son aproximadamente, para redondearlo, 700.000 personas mayores. O sea que hay 700.000 personas mayores que todos rogamos y esperamos que estén cuidados por su familia.
y solamente 1000 de esos tienen camas en la provincia. Son para personas autónomas y autoválidas que responden a distintas cuestiones de vulnerabilidad social. Después están residencias que pertenecen al Ministerio de Salud, son grandes, que son 2, pero en realidad la población que demanda, el porcentaje, el total de las personas mayores que demanda cuidados en residencia de larga estadía es el 1,5%, no es la mayoría. Bueno, pero es lo que va a ser, porque con la baja de nacimientos y con lo que viene, creo que en unos años va a haber más adultos, o va a haber la misma cantidad de adultos mayores o más adultos que jóvenes. Sí, en eso se apunta, por supuesto. Claro, entonces, ¿cuál sería el proyecto? Y bueno, están los proyectos, por ejemplo, Casa Activa, que es un proyecto que tiene PAMI, junto al Ministerio de Vivienda y Hábitat, en realidad, de Nación, donde se construyen microviviendas compartidas, digamos, porque hay en los cuidados progresivos, digamos, hay una progresión, digamos. No es que cumplo 60 y ya necesito una residencia de larga estadía con cuidado, sino que es la progresión del cuidado, siempre apuntando a la mayor autonomía de la persona. Entonces, en esa Casa Activa, que nuestra provincia tiene sus proyectos de hace muchísimos años, que en distintos lugares, microviviendas donde viven 1 o 2 personas y comparten ciertos lugares de actividades de esparcimiento, de recreación, en un lugar en común, pero viven en su propio departamento, que no es propio, sino que se dan como dato, cuando la persona ya no está ahí por distintas circunstancias, va a otra, y siempre pertenece a las personas mayores. Como una residencia temporal, digamos, que va pasando Bien. Bueno, te quiero ir un poco, en mi panel, que creo que ya las conocés, sí. Nico Seca, Miri Monserrat, Silvita, que es compañera nuestra de Peña de Mujeres, o para que vayan interviniendo, porque te digo que ya venimos hablando un poco de esto, de este cambio de realidad, de qué manera contener cuando pasa la gente a tener que retirarse porque cumplió con su edad jubilatoria. Entonces, sí. ¿Hacia dónde va? Es horrible levantarse a la nada. Está bueno levantarse con proyectos, con cosas, con perspectiva, así sea, de asistir a un encuentro de este tipo proyectado desde el Estado, que es el que tiene que cumplir el rol de aquellas personas que van quedando sin familia, de protección. Bueno, esa serie de cosas. Es interesantísimo. Bueno, paso con los... Yo te voy a seguir, cuando vayas te sigo. Vamos juntas. Así que... Vamos a hablar de todos lados. Si a los 60 ya podemos adquirir algo de eso, te sigo. No nos va a dejar. No, a lo que voy, que es interesantísimo, que la gente, una vez que pase su periodo laboral de lo activo al pasivo, como sería, que esa gente siga interactuando, que siga vinculándose, estando, porque la gente se ha quedado, y bueno, después con el proceso de pandemia que hubo, la gente se fue quedando muy adentro, sí. Muy adentro, y a la gente, o sea, pueden ser mayores de 60, pero no dejan de ser grandes con conflictos de un niño. Por eso somos adultas mayores jóvenes. Claro. Que es complejo. Es el primer adulto con conflicto adolescente. Es complejo. Yo siempre digo que ustedes, yo me siento mucho más envejecido que ustedes. Pero mucho más envejecido. Es muy difícil porque el cuerpo docente, el cuerpo que acompañe todo ese movimiento de gente tiene que estar preparado. Tiene que estar totalmente preparado porque hay bolonqui como en todos lados. Para atenderte a vos, Silvia, ya necesitan un ejército. Profesional. Tranquilamente. Pero bueno, esa es la inquietud, que la gente siga participando y por supuesto con mayor recreación. Sí, eso que vos decís, Silvia, es tal cual. Hay que poder pensar en una mirada más amplia de la vejez y poder pensar que las problemáticas que en otras edades tenemos, las preocupaciones, también están en la vejez, que no es todo lo mismo y no es todo igual, digamos. Y hay personas que toda su vida, por ejemplo, hicieron deporte y ¿por qué por tener 60 años no lo van a poder hacer? Digamos, no se corta, digamos, esa capacidad. Puede haber adaptaciones, sí, o hay personas que pueden empezar a hacer deporte a partir de los 60 años, pueden aprender. Es un problema para la gente que siempre hicimos deporte. Mezclarte con gente que nunca...
hizo deporte. Bueno, sí, Silvia, que es Es muy un deportista. problema. Hay una cosa que no es menor y que es el presupuesto con que cuentan la gente que se retira del sector productivo activo para pasar a obtener el salario jubilatorio. En el gobierno de la provincia la gente se jubila con el 82, pero en el gobierno nacional a través del ANSES se jubila con bastante menos, 50, 60% de acuerdo a los aportes. Y, gracias a Dios, con una resolución que se hizo ahora, que la gente que le debían o que no tenían pago los aportes puedan regularizar. Bueno, inclusive descontándole. ¿Cómo se lleva a cabo una vida digna con todo lo que un adulto mayor joven o adulto mayor medio mayor necesita cuando el 80% de su salario se insume o se gasta en medicamentos, en gente de cuidado, en mayor calidad de alimentos, en personas de cuidado? ¿Cómo hace un adulto, cómo hace para subsistir? Porque queda en la vulnerabilidad más absoluta. Sí, por eso, y retomo lo que dije anteriormente, en los distintos sectores de la población que hoy en día tienen muchísimas dificultades para llevar su vida todos los días de forma digna, bueno, están las personas mayores también, digamos. Claro. En el sector donde los niños y las niñas tienen dificultades nutricionales, las personas mayores también, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, del gobierno de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, lo que nosotros tenemos desde la pata asistencial, no desde el desarrollo social, es esa mirada en aportar a lo alimentario. Hay distintos convenios con comedores a lo largo y ancho de toda la provincia, así como también convenios de alojamiento y distintos tipos de apoyos a las personas mayores según cada caso en particular, lo que la persona mayor necesita, que tiene que ver con personas mayores, inclusive que hoy en día no están jubiladas, a esas que vos te estás refiriendo, que ahora van a ir accediendo, pero hay personas que tienen entre 60 y 65, en particular varones, que todavía no tienen ningún tipo de jubilación. Por ahí hay varones, bueno, que se vienen dedicando, por ejemplo, toda su vida a algún tipo de trabajo más informal, alguna changa, y que todavía lo pueden hacer, pero, por ejemplo, necesitan un aporte del Estado, no solo un aporte económico, sino un aporte, por ejemplo, en alguna maquinaria, algo ¿Y que necesiten. tienen articulación para eso? Sí, nosotros se articula con las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, para atender esas situaciones muy diversas, como todas las personas, digamos, donde diferentes personas mayores necesitan algún tipo de aporte del Estado y se trabaja desde todas las áreas, de todos los ministerios para poder aportar en ese sentido. Está muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo, Dale. bueno, hola Lula. Primero quería como que nos cuentes un poco más de las actividades que hacen en términos, sobre todo de entretenimiento, de disfrute de las personas mayores, digamos. Como pensar más allá también, como salir un poco de los problemas, que digo que muchas veces pensamos que el Estado solo se trata como de resolver las urgencias, y poder pensar esto como un Estado acompañando que haya procesos de disfrute, de entretenimiento. Bueno, de recreación. Eso es muy importante, digamos, porque en esta cantidad de personas mayores que hay en todo el mundo, pero en particular en nuestro país, en la provincia, no solo se trata de la asistencia y la demanda de las personas, no solo pasa por ahí, los derechos no es solo sino tiene que ver con la recreación, y en eso no es que no hay diferencias, pero todas las personas mayores, no importa del sector social que venga, es la demanda, digamos. Entonces, bueno, hay programas, un programa es el programa de Mayores en Red, el programa de acceso a la tecnología a las personas mayores. Es un taller que nosotros armamos donde se enseña el uso del celular, las redes sociales, las aplicaciones del PAMI ANSES y la billetera Santa Fe.
Ese lo empezamos a fines del 2021, cuando se pudieron habilitar ese tipo de actividades. En toda O la sea, les provincia. enseñan. Sí, se les enseña cómo se usa. Claro, sí, Cómo porque se usa, las hay un montón de herramientas personas que digitales no son pueden muy Hay una difíciles. negación con todo eso. Hay no se mucho- amigaron No son nativos nunca. digitales, No son diríamos. nativos, No se amigaron no son nunca y nativos cada digitales. vez les cuesta más y se Y van sí, marginando, entonces es al no tremendo. ser nativos digitales, puede haber por un lado mucho miedo y mucha negación, como decís Silvia vos, y por otro lado mucho de, por ejemplo, con la billetera Santa Fe pasaba mucho, cualquier negocio le pueden preguntar, le daban a la persona del negocio directamente el celular. Y eso es muy peligroso, digamos. Entonces tener esos cuidados y también poder disminuir esa brecha digital con el derecho que tengo como persona mayor de acceder a un lugar educativo para mí y no depender de la buena voluntad de algún allegado, algún familiar, algún vecino que me enseñe. Aparte necesito a una persona mayor en Tinder. Necesito historias de gente mayor usando Tinder. Hay historias, Necesito. hay historias. De repente tengo una necesidad Eh, de conocer. Ay, pero... Hay historias. En un taller un docente nos llamó preguntando si podían, por supuesto, o sea, está en el derecho, pero ahí también está el prejuicio de tener que preguntarnos, como si fueran niños a los sobre cuales... el sexo en la tercera Claro, edad, el sexo en la entre tercera. trabajadores jubilados. Sexo en la tercera edad, joven, adulto mayor joven. Ay, eso me interesa, eso me interesa. Bueno, pero la vamos a tener que invitar en otro momento. Tenemos que ver Para cuál películas, es el boliche. ¿Hay boliche? Para hablar de películas. Ay, no, qué terrible. Y bueno, hay otro no, pero- programa, el programa de recreación y tiempo libre, que son cualquier tipo de actividad recreativa, cognitiva, cultural, deportiva, lo que sea, que tenga que ver con lo que las personas mayores en los distintos espacios de la provincia, que no tiene que ser la misma actividad, porque no es lo mismo lo que nos gusta hacer en la Seguro. Santa Fe Capital, y tal vez nos interesa un taller para aprender a bailar cumbia o hacer unos mejores pasos, y en el norte de la provincia, no sé si está ese interés, digamos. Entonces, eso amplio es algo que se hace durante todo el año. Y algo en particular que tiene que ver con un programa de recreación, pero muy específico, es que en esta gestión es la primera vez que la provincia hizo la competencia local, digamos, para llegar a los Juegos de Vita. Muy bien. Tenemos una participante del año pasado aquí, Silvia. Silvia, vos participaste de los Juegos de Vita de la tercera Yo edad. estoy en todas. Ellas están todas. Y con campeona salió aparte. No, Sí. no. Viajó a San Luis. No. Campeona provincial. Ah, sí. Ah, por bueno, supuesto. bueno, tiene medalla. Sí, claro. Tiene medalla. Pero era la primera vez que arrancábamos con esta actividad. Por en eso Santa digo, Fe, es la contra primera vez. equipos que juegan de hace muchísimos años. Bueno, la provincia ya ¿Por se qué? Porque esta gestión fue la primera vez que se hizo. La competencia para jóvenes ya se hacía, pero para las personas mayores no. Porque es difícil, porque las personas mayores no están en los clubes. Lo que nosotros queremos con estos Juegos santafesinos es que los clubes ofrezcan actividades deportivas para personas mayores en horarios coherentes, no a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche, en el medio. Tienen que también, tener presupuesto. donde ¿Cómo hacen haya. para bajarle a los clubes los presupuestos para que puedan contratar personal que vaya en el horario que los adultos mayores pueden asistir a los clubes? Y bueno, en esa asistencia que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Deporte, a los clubes, Bien. a través de estos Juegos santafesinos se le exige también son actividades para las personas mayores. Y es difícil porque las personas mayores hoy en día no están institucionalizadas ni en los clubes y obviamente en las escuelas no como lugar deportivo donde los jóvenes sí. Entonces todo un trabajo mucho más extenso. Y bueno, el año pasado, donde participó Silvia, participaron 300 personas mayores en la etapa provincial, donde se eligen alrededor de 50 personas que viajan a los Juegos de Vita, y este año se inscribieron 1.100, así que... 1.100. Muy bien, muy bien. ¿A dónde te llama, Lucía? ¿Cómo hace una familia que tiene hoy un inconveniente con una abuela, un abuelo, una tía o una recién jubilada dentro de la casa que quieren ver cómo resuelven? O una persona ¿Cómo que le está llega- sola, uno puede darle una ¿Dónde te mano a un ubica? vecino que está solo. Igual lo vamos a poner acá abajo después para que se vea bien acá. Bien. Ahí abajo. Acá lo voy a ver. En Santa Fe, Salta 3211, está la Dirección de Personas Mayores, ahí está toda la Salta 3211 de la ciudad de Santa Fe, o sea, en el centro. Exactamente. Salta a una cuadra del 3211, Cuyen. a una cuadra del Hospital Cuyen.
está la Dirección de Personas Mayores. Toda asistencia que necesite cualquier familia consulta que tenga un adulto mayor, pueden consultarla. La ven a O las Lucía. personas también son autónomas. O las personas mayores. No, pero la persona puede consultar, pero muchas veces pasa, y ya me contaban con gente de alta vulnerabilidad, hay familias que a lo mejor tienen problemas graves de salud con un adulto y que no saben cómo resolver. Un geriátrico por las obras sociales están colapsados, no tenés servicio, o sea, es muy complejo. Entonces es bueno que haya un lugar donde la gente pueda asistir, aunque sea para hacer una Sí, consulta asesoramiento. y que los orienten. Salta 32 11. 3211, lo vamos a poner también. Lucía, bueno, te vamos a volver a invitar. Bueno, Muy interesante. muy encantada. Muchas gracias. Nosotros muchas gracias. dentro de poquito ingresamos. Así que esperanos en Salta. ya venimos, gracias, Chichi. Buen sábado, Gracias. bienvenida. Gracias, ya venimos. Hola, Fede, ¿cómo te va? Estamos con Fede Fulini, el profesor. Está bien, el profesor de historia, Federico Fulini, que es candidato a intendente de Proyecto Futuro y actual concejal. ¿Cómo andás, Fede? Bien, ¿vos? Y yo, contame un poco vos cómo nos va a ir. Y te digo cómo Y estoy. depende. ¿Cómo ves esto? Qué desorden, ¿eh? Sí, hay un desorden que viene hace un tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente, con nosotros, Y la gente está con nuestra representatividad? enojada. Enojada. Hace ya algunos años largos que la está pasando mal en términos económicos. Y le sumaba una pandemia, una guerra y una sequía, bueno, el combo puede ser explosivo, digamos. La verdad que la aparición humildemente y con respeto, porque hay que respetar el voto, Sí, pero de un monstruo como Javier Milei, me hace acordar lo que sucedió en Alemania cuando Alemania tenía una imposición de guerra por la Primera Guerra Mundial que lo llevó a la hiperinflación y de que después, en el año 1930, hubo una crisis económica muy grande que la podemos comparar con la pandemia y bueno, surgió otro monstruo de Otro características totalmente distintas y por ahí podríamos decir incomparables, pero era un monstruo también. El de acá, por lo que dice, el de allá por lo que hizo, la matanza de millones de personas, Holocausto. pero la Y eso sociedad fue cuando... por una cuestión económica el inicio, Sí, ¿no? hay También. cuestiones materiales y cuestiones culturales, psicológicas que generan que la gente busque canalizar su enojo con la construcción de chivos expiatorios. Hoy los chivos expiatorios son los políticos, los planeros, las personas de color. Hay como un combo, y estamos en un momento mundial también donde las sociedades viven una inseguridad muy grande y se refugian en supuestas seguridades que van por fuera del sistema político tradicional, como fue Donald Trump, Bolsonaro, ese tipo de expresiones, digamos, que antes parecían imposibles que aparezcan, y a eso le sumás las redes sociales, la transformación del mundo del trabajo, la insatisfacción en términos económicos que vive el mundo, bueno, pueden aparecer. Ahora, Fede, si, a ver, no quiero romantizar la frase, ¿no? Pero si la razón de ser de nuestra vida y nuestra llegada a este espacio es ni más ni menos que ser felices, porque ¿cuál sería el otro objetivo de vivir? Sí, ¿No es cierto? ¿Qué sería más importante aparte de tener la opción de vivir? La salud, pero después lo que persigue el ser humano es ser feliz, ser querido. En una situación donde hoy todo discurso está sesgado de odio, Sí. todo discurso está sesgado de desprecio por el pensamiento del otro, más allá del que sea, porque en definitiva cada uno piensa de acuerdo a la circunstancia que vivió, quién lo educó, de qué modo, si sufrió, si no sufrió, si tuvo educación, si no. Hoy hay un crecimiento tremendo de los individualismos, Sí. por la misma circunstancia, no por otra cosa. Los chicos juegan solo la Play, todo el crecimiento de los laburos dentro de cada una de las casas, en soledad, sin tener una conciencia colectiva dentro del laburo, compartiendo con compañeros y demás, estando solo,
sea, todas esas cuestiones de pérdida y este crecimiento del odio permanente, es un combo que creo que fue lo que hizo el despegue del crecimiento de Milei. Sí, eso es una situación, la constante inflación es otra. Argentina desde 1976 hasta acá viene en un proceso de degradación moral, de la degradación de sus instituciones, excepto, por lo menos para mi mirada, de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En general los otros fueron de debacle económica. O sea, venimos de una degradación social que naturalmente iba a tener un desenlace. Vamos a ver, todavía falta. Sí, falta. Todavía Ahora, falta, y además no hay que dar por muerto jamás al peronismo. no, Jamás. pero ahora lo que sí veo que este es un cambio real. Hay un cambio histórico y en general Cambio cuando hay cambio histórico los dirigentes tendemos a reaccionar tarde, porque es muy difícil reflexionar sobre el cambio histórico, porque de eso se encargan los historiadores. Pero en este momento hay un cambio histórico. Hay algunas señales, claramente, señales que están latentes, digamos, y además del discurso que nosotros montamos está alejado por ahí de la realidad, del mundo del trabajo. Nosotros hablamos del trabajador registrado, con sus derechos adquiridos, aguinaldos, vacaciones, jubilación y demás, y tenemos 10 millones de monotributistas que no saben si al mes siguiente van a poder facturar lo que facturaron este mes, si van a poder pagar el alquiler, cuando antes teníamos un trabajador que una familia que con un solo miembro le alcanzaba en 2 o 3 años para comprar una casa propia, digamos. Entonces nosotros claramente los espacios políticos populares, nacionales, tenemos que reformular algunas categorías y empezar a ofrecer a Perón, una de las claves de su éxito político fue haber leído un cambio muy particular de la fuerza del trabajo, que eran migraciones de la zona rural a las ciudades, de obreros que no estaban sindicalizados, en sindicatos que existían en principio de los 20, de los 30, y Perón identificó y tomó ese sujeto, lo llenó de derechos, lo hizo feliz, y bueno, nosotros Bueno, pero eran trabajadores muchos, que venían de una guerra, muchos de ellos inmigrantes. algunos eran de acá. Bueno, digamos, algunos eran de acá, pero toda esa tanda migratoria creo que les dio otra perspectiva a los argentinos que estaban acá. Venían con una renovación y con una cultura de trabajo diferente a la que Sí. existía acá. Era otra pujanza. Hoy, si bien seguimos con el mismo país y que factura exactamente lo mismo más y donde se han encontrado otro tipo de recursos que hace que tengan bastante más valor que el que ya tenía Argentina, por todo lo que ya conocemos y para qué vamos a repetir. Y hay una oportunidad histórica muy grande que tenemos que saber aprovecharla como pueblo, que tiene que ver con el autoabastecimiento energético. La concreción de la obra del gasoducto nos va a dar un saldo favorable de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares anuales de acá al 2025. Tenemos recursos naturales para explotar. Estamos como que veo la luz al final del túnel y aparece un muchacho que no quiere cerrar el túnel, digamos. Entonces, Aparece Milei. Y aparece claro, Milei ahora así, sí, bueno, la va a haber, peluca. se termina la sequía, se termina la cuestión de la pandemia, tenemos una salida a tiro, porque, y bueno, son las circunstancias históricas que nos tocan. Me parece que hay que, todos aquellos que defendemos la vida comunitaria, que defendemos la felicidad del pueblo, que queremos que nuestros hijos vivan mejor de como vivimos nosotros, ya sean militantes políticos o no, tenemos que salir a contarle a la gente con mucha inteligencia, escuchando, porque digo, no es cuestión de decir, no, vos te das cuenta que vas a votar a un loco y que esto es... No. Entonces se generan, no, hay que escuchar y después, y una cuestión que me parece sumamente importante, sobre todo para los peronistas que nos estén escuchando. Nosotros tenemos que proponer un horizonte de posibilidad y de esperanza. Tenemos que decir claramente qué es lo que vamos a hacer, por qué va a ser bueno tener autoabastecimiento energético, cómo nos vamos a encargar de los problemas de los monotributos, cómo vamos a generar vivienda. La gente no puede vivir, no se pueden formar familia porque alquilar sale 150 lucas por un departamento que no pueden pagar 2 personas que sean empleados de comercio. Entonces, claramente acá hay que resolver problemas que tienen que ver con la cotidianidad y con la posibilidad de proyectar hacia el futuro. Digo, mi abuelo vino de los barcos. Mi abuelo vino acá y en 2 años le hizo una casa a mi bisabuela, se pudo casar, pudo proyectar, pudo formar su familia,
pero porque había un país que le daba una oportunidad y un horizonte de crecimiento y una movilidad social ascendente. Esas son las claves que tenemos que encontrar los Generar las movimientos populares. condiciones. Los movimientos populares tenemos que darle seguridad a la gente, no solo la seguridad de que no te roben cuando salís a la calle, la seguridad de que vas a comer, la seguridad de que vas a poder pagar el gas, la seguridad que podés proyectar, la seguridad que podés ahorrar, sino la inseguridad hace que el pueblo busque certezas que por ahí no son las certezas que nos hagan felices a todos y que generen una disgregación Cantos nacional. de sirena. Cantos de decían. sirena. Sí, Cantos de sirena, no escuchar cantos de Sí, sirena. ¿Eh? Agarrar el bastón de mariscal Cantos es de otra de las sirena. frases. Te voy a pasar el bastón de mariscal a los chicos. Bueno, hola Federico, encantado de conversar con vos. Nunca te había escuchado hablando como profe de historia, digamos. Interesante la reflexión. Voy a hablar de algo más mundano. O sea, bueno, sos candidato a intendente, Sí. pasaste el umbral de las PASO con mucho éxito, digamos, a último momento. Agarrado ahí, ¿viste? Del Sí, colectivo, rascando el fondo de la urna, Claro, digamos, sí, pero, sí, sí. pero vale, Pero llegamos. valioso. Sin embargo, vas por afuera del PJ, ¿no? Sí. No vas por adentro, aunque bueno, claramente la identidad peronista te emana por todo el cuerpo. ¿Qué significa renovar el PJ? ¿Qué tipo de renovación necesita el PJ? Yo, creo que hay que dar una fuerte discusión de cómo generamos un horizonte de futuro con este tipo de cuestiones que algunas las pude mencionar ahora, que me parece que no están presentes. Creo que tenemos que dar una fuerte discusión interna de cómo se eligen los candidatos. Hoy hablábamos con un grupo de compañeros de, bueno, nos bancamos a este, nos bancamos a este, nos bancamos, bueno, parece que ya es tiempo de que los candidatos se militen a gusto. Me parece que desde que Cristina no es candidata eso no sucede, por lo menos para los que somos peronistas. Y creo que a la doctrina la tenemos que actualizar en estos términos, digamos, ¿no? Porque el mundo del trabajo ha cambiado. Nosotros siempre dijimos que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores. Bueno, hoy los trabajadores no son los mismos que hace 50, 60 años. Las condiciones materiales y subjetivas del mundo no son las mismas, que también hay que dar una discusión al respecto. Y me parece que tenemos que ser menos educados. Yo veo muchos dirigentes que no les gusta decir las cosas, que si tienen que, ¿viste?, elegir entre acá y acá, se ponen acá, cuando acá no hay nada. Que está claro que, cuando digo ser educado, no me refiero a decir malas palabras o a gritar. Me refiero por ahí a decir las cosas como decimos los peronistas, con efusividad, Yo lo que noto es que hay mucha falta de sangre, digamos, los dirigentes. No, y hay que decir la verdad. Y decir la Primer verdad. punto, porque yo escucho cada discurso de campaña y la gente dice, ay, mirá lo que... No, el discurso de campaña es una cosa, la viabilidad de que lo que se diga en discurso de campaña se pueda llevar adelante es otra. Entonces, es muy interesante conocer el discurso de campaña con el proyecto y cuál es el modo en que se va a llevar adelante. Y los proyectos también claramente, por respecto, mira, me diste la punta. Con la cuestión local, yo le pregunto a cualquier militante peronista, bueno, ¿y cuál es la ciudad que propone el peronismo? Sí, vamos a decir, sí, hay 2 ciudades, tenemos que hacer obras en los barrios. No, pero decime qué modelo de municipalidad qué hacemos con el puerto, por ejemplo. ¿Por qué el peronismo permitió que se haga el zafarrancho que se hizo en el puerto? Un lugar donde había un montón de trabajo. ¿Por qué se permitió eso? Una oportunidad histórica. Ahora vamos a tener otra oportunidad histórica que son los terrenos que van a dejar, por ejemplo, en Vélez Sarsfield, en la zona de Vélez Sarsfield. Planes de vivienda, que se la vamos a dejar a los tachos de la universidad, a los radicales, que hagan una serie de cuestiones con esos terrenos que tienen que ver con negocio inmobiliario, mientras podemos dar planes de vivienda a la gente. Tenemos que discutir un programa. No hay un programa. Por eso también tenemos los resultados electorales que tenemos. Porque todas las tribus del peronismo hablamos en 800 idiomas distintos y no hay una unidad. Bueno, ¿qué hacemos con el precio de la comida? Acá hubo un modelo municipal que ayudaba a que la gente pueda acceder a alimentos baratos. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Con la seguridad? Por ahí nos cuesta hablar de seguridad. Cuesta mucho porque huele a la dictadura hablar de la seguridad. Y la verdad que no tiene que ver con eso, porque al que le roban es al sujeto histórico que nosotros decimos defender, que son las personas que viven en la barriada. A esa le roban. Al laburante de la construcción que va en moto, a la mamá que lleva al chico al club, a esas personas le roban. Porque los ricos viven en los country, no necesitan
de la seguridad. Entonces nosotros tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para que no le roben a las personas. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de adolescentes que están con consumo problemático? ¿Cuáles son las propuestas del peronismo? Una vez que nosotros discutamos seriamente un modelo de ciudad y lo tengamos en claro y lo sepamos cómo comunicar, vamos a poder tener un éxito electoral. Contame vos. ¿Cuál es tu proyecto, por ejemplo, de consumo problemático, que es un problema delicadísimo? ¿Por qué? A partir de la angustia, de la pandemia, bueno, por las millones de cosas que se te ocurra, desde el alcohol, con problemas gravísimos de gente que están trabajando y tienen problemas de consumo de alcohol, de medicamentos, de tranquilizantes, antidepresivos y de drogas. Marihuana, cocaína, que creo que es lo único. Yo creo que otra cosa tampoco conozco tanto, pero para ir a trabajar. Está volviendo a pasta base en el barrio de Santa Fe. Bueno, es cierto pasta base acá. Sí, Chicos, sí, ¿cómo puede ser? Es cierto. Es la última miseria de la última miseria de la última miseria. Hola, Fede. Te estuve escuchando. Te escuché la primera vez cuando viniste acá y tengo la suerte de volver a escucharte. Hoy con un discurso con bronca también, con una cuestión de que hay que ordenar un montón de cositas que quedaron pendientes. Llegaste con el último aliento y demás. Yo creo que sobre todo lo que dijiste, fundamentalmente, vamos a tener que aprender a mirarnos y a escuchar, fundamentalmente. Escuchar cuál es la necesidad del otro, qué es lo que el otro le está pasando, y en base a eso vos vas a tirar sobre una mesa cuestiones de cómo vas a poder barajar el grupo que está con vos, la gente que está con vos, de acuerdo a las necesidades creadas que haya en determinados territorios. Pero fundamentalmente, si no empezamos nuevamente a escucharnos y a vernos realmente, vamos a seguir en serios problemas. Hay muchas cosas que ordenar, digamos. Y bueno, por algo fuiste por afuera del peronismo, digamos, que es una situación que todo recurso... Por afuera del Partido Justicialista. Bueno, por afuera del Partido Justicialista. Que todo recurso con valor que se pierda hacia adentro de los espacios políticos para fortalecer el espacio político en sí, con lo que hoy está en riesgo de desacreditar esa situación. En realidad, la comunidad política en general, pero los espacios que lo cobijan, que son las doctrinas y los partidos en sí, son los que creo que hay que tener especial atención sobre cuidado, porque es la forma de cuidar la doctrina de los distintos partidos, digamos, ¿no? Pero vos te ocurrió que fuiste por afuera. Uh-huh. ¿Y esa situación qué costo tiene? Y yo veo los costos que tuvieron otros que se fueron, me van a perdonar, no hay ningún problema. Y perdonaron a los que fueron por el PRO y le hicieron ganar a Macri, y no me van a perdonar a mí, que yo no hice nada malo. Lo único que estoy planteando es una discusión. Tal vez hay muchos compañeros que me acompañaron con su voto. Bueno, por algo tenés este resultado, digamos. Sí, voy a ser muy respetuoso también en campaña, no voy a hacer nada que atente contra mi partido. Yo tomé una decisión, entiendo de que para ganar la ciudad de Santa Fe hay que armar un gran frente popular que incluya no solo a la fuerza del Partido Justicialista, sino otros actores que yo creo que son peronistas y todavía no se dieron cuenta. Le mando un saludo a Pablito Landó, que siempre lo cargo con eso. Y tal vez la mejor manera de invitar a esa fuerza sea que haya un peronista que dé el gesto de salir afuera de la muralla momentáneamente, recibiendo, por supuesto, alguna piedrita, algún flechazo, porque los compañeros te chirlean, digamos, es natural. Hace poco hubo una reunión y bueno, hubo unos chirlitos ahí, pero uno lo entiende. Por supuesto que uno también tiene cosas para decir, pero me las voy a guardar. Pero creo que con un gran frente popular se va a poder frenar al neobarletismo, que es el que está ahora visorándose, que parece que es bueno y que viene a curarnos, pero en realidad es más de lo mismo de los últimos 16 años, que un modelo de ciudad que no genera trabajo, un modelo de ciudad que excluye a la gente, y que el peronismo, una vez que logre tener un modelo concreto y que invite a esas otras fuerzas que se sumen y dejar de fragmentar el campo popular, vamos a poder ganar la ciudad de Santa Fe. ¿Tenés un competidor, como dice ahora la nueva terminología política,
que es doctor, que viene muy bien en números y demás, que tiene una gran gestión en la administración pública, conduciendo un hospital, la experiencia de gestión pública en ese sentido. Que de no ser por el gobierno provincial, no hubiese... Por supuesto. No, los recursos están claros que fueron... Y también detrás de Poletti está Claro. Mario Barletta, digamos. Una persona que nos hizo perder $3,5 millones a los santafesinos con un tren que no funcionó. Y bueno, para ser un no político, yo celebro que haya tenido la campaña millonaria que tuvo. A mí me llama mucho la atención que alguien que no viene de la política haya tenido y que además sea médico, o sea, un trabajador, haya tenido la millonada de plata que puso en la calle. ¿De dónde le sacó esa plata? ¿Tan bueno la puso la política? Ah, entonces, ¿qué? ¿Cómo es el asunto? Él no es político, pero pide plata a la política. Había carteles, cartelones, cositas chiquitas, cositas más grandes. ¿De dónde sacó eso? Más que la plata de la pero la política. gente no se fija en eso. Al contrario. Al Luego contrario. mejor. ¿Qué pasó con los chicos que están desesperados? ¿Qué más? Más allá del presupuesto de la campaña, que Sí. claramente lo que un éxito electoral no se logra sin No. un equipo formado, con mucho presupuesto. Hay que preguntarse quiénes van a constituir su gobierno, digamos. Y no creo que sea la enfermera y el infectólogo. Porque francamente, una ciudad que viene con muchos problemas en los últimos años, poner gente inexperta y le va a ir peor, digamos. Entonces, Yo te respondo, va a ser el barletismo. Van Pero a ser bueno, digo, las personas que está- integraron el gobierno de Mario Barletta. Una de las hijas que va a ser concejala, digamos, Sí. está en la lista que tienen a concejales, que encabeza Silvina Silvina Cian. Cian. Y bueno, y después digo, hay otro, digo, que ya conocemos también, que ya, digo, ya está armando ese gabinete. Me parece que es importante, como vos decís, digo, yo los conocemos quienes venimos de la militancia universitaria, y es Franja Morada. Hoy están Franja Morada. peleados con el grupo de Corral, pero digo, históricamente son quienes estuvieron a cargo de la ciudad de Santa Fe los últimos 16 años. Bueno, Digo, entonces, que llegaron también con los recursos, con la Públicos. militancia, Curso que público. son de la universidad pública, Exactamente. digamos. Entonces me parece como importante poder marcar eso. Un saludo para el doctor Poletti. no, pero a ver, yo con el Mono Poletti me parece un ser, a ver, no tenía ninguna necesidad de meterte en esto y realmente está en el medio, ya está en el medio. Y bueno, pero reconozco la voluntad y está bueno que todas personas quieran participar. Mira, Ahora, nadie está obligado. Ahora, es muy importante, en este momento tan sensible, porque la situación, más allá del deseo de que la gente quiere romper todo y correr y falta lo político, hay que tener en cuenta el riesgo que uno toma, se llama hay que tener en costo de cuenta oportunidad, ¿no? el costo de oportunidad o el riesgo Costo de político oportunidad. de no ser el que manda. Claro. De no ser el que manda. Ese es el punto. No podés gobernar y no ser el que manda. Ese es el problema Bueno, que nos ha estamos pasado viendo. tanto Bueno, los últimos que 40 los que años. gobiernan no mandan. terminan mal la experiencia de que los que gobiernan no sean los que Los mandan. que gobiernan Sí, tienen que porque los mandar. únicos perjudicados seguimos siendo nosotros, los que estamos. A mí lo que no me gusta es que alguien diga que no viene de la política, que haga marketing. Decir las cosas como son. No, a mí me acompaña Mario Barletta y los equipos míos van a ser de Mario Barletta. ¿Cuál es el problema de no Bueno, decir pero eso? él firmó un acuerdo, creo, bueno, estamos hablando de otro proyecto que vamos a volvernos Es lo que tuyo. en este momento hay que Pero confrontar los proyectos. Está bien, pero él firmó un proyecto, firmó un acuerdo con Carolina Lozada Sí. y Patricia Bullrich en la plaza, ahora no recuerdo bien, pero de acuerdo de conducción, digamos. Él Pero, ya presentó medianamente su equipo nacional. Y claramente se sabe que el equipo nacional, acá la proyección que tiene en Santa Fe, siempre ha sido el acuerdo que ha tenido el sector Sí. radical con el nuevo sector de PRO, Yo me hago una pregunta, Diego. ¿Qué hubiese sido de la gestión del señor Poletti en pandemia si no hubiese existido el Ministerio de Salud? Y no hubiese hubiese pasado? podido, no teníamos ministerio, creo que en ese sentido nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno provincial pudieron, pese a no haber tenido Ministerio de Salud, con la baja de estructura y la baja de presupuesto que había en ese momento, poder salir a buscar recursos y a resolver el problema Muy inmediato que fue muy difícil. Muy difícil. Pues nosotros estábamos en el subsuelo, Sí. no es que estábamos, no,
No tenía ¿Qué iba a hacer el cultura. Cuyen sin los nuevos respiradores, sin la vacuna? ¿Cómo iba a Con la sobrevivir carpa la que se pandemia? puso después, Sin el con hospital todo militar. el sector de... Bueno, La son gente- preguntas que lo haremos en el debate. Pero bueno, también es bueno saber que Poletti supo cómo resolverlo. Traer y todo. Entonces, todas estas cosas que si bien uno dice, bueno, pero esta persona esto lo hizo por esto, por esto, por esto. Sí, siempre el Estado estuvo presente. No es que el Estado estuvo ausente. Entonces, una cosa primero para destacar, en la resolución del problema social, quien estuvo presente, pese a quien pese, fue el Estado. Sí, sí. En el nombre de algunas personas que llevaron en el momento el proyecto que fue de salud. Perfecto. Entonces, él lo pudo resolver. Tuvo la habilidad y tuvo el recurso y tuvo el apoyo en ese momento de toda la comunidad que estaba abocada a eso y hizo una gestión con éxito. Sí. Ojalá pueda ofrecerlo ahora. Menos de la gente que Perdón. llamaba a romper Perdón, la más cuarentena. allá de una habilidad, creo que estábamos en el medio de una catástrofe. Por eso. Entonces, por por eso, eso, me parece que hacer jugo con eso no sirve, Claro, ni es para el un lado servicio- ni para el otro. por eso, es el servicio de Había que tomar circunstancia. grandes Sí. determinaciones de cómo se iba muriendo gente día a día. Había gente Entonces, cercana a Patricia claro. Burrich que decía que esto era una infectadura, por ejemplo. Esta pregunta, ¿se hacen o no se hacen? ¿Cómo funciona el tema? Que Nacho me está haciendo seña. Nos vamos. ¿Cuánto nos queda para la conclusión después? ¡Nada! Pero bueno, con Fede acá hasta último momento, te deseo lo mejor, Fede. Muchas Sé gracias. que varias cosas quiero destacar. Primero, decirte que la gente que ha trabajado con vos, que ha estado con vos, no encontré una persona que hable mal. Bueno, No es menor. Que reconozca tu militancia, tu humildad y tu genuinidad, no sé si está bien dicho, o lo genuino que sos al llevar adelante las cosas. Así que bueno, muchas le gracias. deseo siempre a la gente que pelea de corazón y que sigue de corazón, con vocación y con talento, la actividad política tan tan desacreditada, o sea, bueno, eso es lo que festejo, que conserven, que haya buenos políticos siempre, porque es lo único que nos va a conducir a vivir feliz. muchas gracias. Bueno, buen sábado, terminamos. Chau, chau. Chau, chicos, gracias. Bien.